Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Mi nombre es Fernanda Iñiguez, yo soy gerente general de IT College. Este webinar del día de hoy va a ser dictado por Fabián Calvete. Fabián es socio de la empresa SIG Labs, que es una consultora especializada en seguridad informática y con quien IT College tiene un acuerdo de servicios de entrenamiento desde hace más de 10 años. Fabián es instructor, hace más de 15 años, está certificado en 6SCP y en IRCA ISO 27001. Tiene mucha experiencia de campo por los proyectos en los que participan desde SIG Labs junto con experiencia de campo que ha obtenido por otras certificaciones obtenidas de Cisco y de Networking. En este webinar están presentes muchos profesionales con los que estamos trabajando, tanto de Argentina como de Uruguay y Paraguay. Nuestro representante en Uruguay y Paraguay es ULAM, que es un centro de entrenamiento con el que tenemos una alianza por el delivery de todos los cursos oficiales que nosotros dictamos. Este webinar tiene una duración de 60 minutos, pero vamos a dejar los últimos 30 minutos para que podamos hacer intercambio de preguntas que ustedes tengan, de consultas sobre la certificación de CISSP, sobre la parte del contenido, sobre el entrenamiento. Eh, Así que no se preocupen que todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el chat y al final de toda la explicación de Fabián las iremos respondiendo. Este webinar está siendo grabado, así que entre mañana y pasado les vamos a estar enviando por mail la grabación por si alguno quiere volver a revisar estos contenidos y también la PPT que va a estar presentando hoy Fabián. Nosotros en IT College, junto con la consultora de la que Fabián es socio, estamos dictando el curso de CISSP Security Training desde hace más de 10 años. Es un curso que prepara a todos los profesionales de informática, no solo para la certificación, sino que es la base de conocimientos de seguridad que hoy es lo que todo el mundo busca, con todos los accesos de nube y con todos los cambios que se están dando en nuestro día a día por los accesos remotos y demás, tener la base de seguridad es casi fundamental. Así que bueno, Fabián, te dejo para que vos hagas tu presentación y nos deslumbres con tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a IT College por la invitación nuevamente a dar este seminario, que es la segunda vez que lo estamos repitiendo para aquellas personas que no pudieron verlo la semana pasada. Y obviamente muchas gracias a todos los asistentes que están presentes por brindarme también este tiempo en esta tarde. Así que bueno, vamos a dar inicio repasando la agenda que nos va a acompañar durante la presentación. Como bien dijo Fernanda, vamos a estar hablando de lo que es esta certificación denominada CIS o CISP, como se le dice también habitualmente en español, que es una de las más antiguas y una de las más requeridas en materia de seguridad de información y ciberseguridad. Vamos a ver cómo es el proceso para convertirse en CIS, cómo es el proceso de recertificación una vez que uno logra la certificación, porque rinde el examen y las demás exigencias que vamos a ir viendo, cómo hago para mantener la certificación con el paso del tiempo, y vamos hacia lo último a hablar más específicamente de cómo es el examen, que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, hoy es un examen diferente al que yo rendí ya hace más de 11 años oportunamente. Vamos a hablar de los beneficios de convertirse en CIS y de la propuesta educativa que nuestra consultora SIG Labs tiene junto a IT College, que realmente la estamos brindando hace más de 10 años, como dijo Fernanda, y creo que debe ser una de las capacitaciones relacionadas con este tema que más se ha dado en Argentina, sin ninguna duda. Así que bueno, comencemos un poquito hablando de lo que es CIS. La palabra o la sigla, mejor dicho, CIS, el acrónimo CIS, significa Profesional Certificado en la Seguridad de Sistemas de Información.
Como dijimos, es una certificación internacional, lo cual ya es muy importante. Es válida y reconocida absolutamente en cualquier país del mundo donde ustedes decidan desarrollarse profesionalmente. Esta certificación está sustentada, está mantenida, organizada por una organización sin fines de lucro, que vamos a hablar enseguida, llamada en su sigla, en su acrónimo, ISC2. Otro hecho importante es que no está asociada a ninguna tecnología o vendor específico, dado que habla sobre los principales conceptos o ejes temáticos de la seguridad de la información. Lo vamos a repasar posteriormente. Menciona conceptos, definiciones, protocolos, principios, características que constituyen la base fundamental de lo que es la seguridad, pero sin hablar específicamente de un vendor o de una arquitectura, de una tecnología específica, ¿no? Como puede pasar con otras certificaciones que uno puede rendir de otras marcas que están más enfocadas a un producto, a un sistema operativo, etc. Es considerada en forma global como la certificación profesional enfocada a la seguridad de la información más antigua y es una de las certificaciones más deseadas y mejores pagas en países como Estados Unidos, por ejemplo, de donde viene mucho todo el concepto del CIS o los ejes temáticos en los cuales se basa el CIS. Esta certificación está acreditada bajo un estándar ISO-IEC, que es 17024, y como dijimos, es un requisito indispensable para desempeñarse en ciertos puestos relacionados con ciberseguridad, con seguridad de la información, en varios países como principalmente Estados Unidos y Reino Unido. Esto significa, por ejemplo, que para CISO de una empresa en estos países, en estos y en otros, obviamente, se requiere tener esta certificación como un requisito fundamental inicial, ¿no? Inclusive a veces para desempeñarse en la propia área de ciberseguridad o de seguridad de la información, sin ser exclusivamente el puesto de CISO al que estamos hablando, ¿no? Hay países o hay organizaciones en países que requieren que todo su personal completo esté certificado con esta certificación o posea esta certificación. Como dijimos, la misma es sustentada, es mantenida por una organización sin fines de lucro llamada ISC2, sigla que significa Consorcio Internacional para la Certificación de Seguridad de Sistemas de Información. Todo el mundo la va a conocer como el ISC2. Como dijimos, es una organización sin fines de lucro porque no tiene un objetivo comercial, aunque, obviamente, para rendir el examen hay que pagar un derecho al examen dolarizado, que después vamos a hablar de eso. Y una vez que uno obtiene la certificación y como parte del mantenimiento de la certificación con el paso del tiempo, tiene que pagar un fee a la organización de unos $125, después vamos a hablar también de eso, con lo cual en realidad no es que esté obteniendo beneficios comerciales el ISC2, sino que ese dinero que se recauda es para sustentar la organización y obviamente pagar los sueldos del personal que trabaja en la organización y obviamente se aboca a todo lo que es mantenimiento de esta y otras certificaciones también muy importantes que durante la presentación vamos a comentar brevemente. El ISC2 tiene como función principal la de certificar profesionales en base a seguridad de la información, administrar el procedimiento de toma de exámenes de certificación y para todo el personal que ya es miembro y aprobó el examen, asegurar el mantenimiento de las credenciales mediante un sistema de créditos de educación profesional continua, que también vamos a hablar, que es lo que un candidato debe reunir con el paso del tiempo para poder respaldar el mantenimiento de la certificación. Obviamente todo esto sin necesidad de que haya que volver a dar la certificación, como pasa con otras marcas u otros vendors, donde cambia la tecnología, cambia el producto, cambia el sistema operativo y tenemos que volver a certificar. En este caso no es necesario volver a pasar por el proceso de toma de examen, pero sí tenemos que evidenciar ciertas condiciones, como estos créditos que hay que reunir, para poder mantener la misma con el paso del tiempo. El ISC2, si bien cuando uno habla del ISC2, la certificación principal es la de CISP o CIS, existen otras. Voy a mencionar algunas de ellas. La más básica, digamos la primera, es la de asociado al ISC2, que enseguida voy a hacer un apartado respecto a este tema. Y después hay otras enfocadas a temáticas específicas, como por ejemplo SSCP, que
que es el practicante certificado en la seguridad de sistemas. Es una especie, como decíamos antes en la jerga, mini SIS, porque se basa en los ejes temáticos o en la estructura de contenidos del SIS, pero en menor cantidad y tiene menores exigencias. Pero realmente todas las personas que conozco, en realidad los colegas y demás, no solamente en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, directamente apuestan a rendir el SIS-P o el SIS, que es la certificación principal. También existe la de profesional acreditado y certificado. Existe hace un tiempo también la de profesional certificado en la seguridad del ciclo de vida del software, una certificación muy importante para aquellos que se dedican a lo que es la arquitectura del software, el diseño y desarrollo de aplicaciones. También tenemos el profesional certificado en seguridad de la nube, una certificación que está creciendo muchísimo y muy requerida por todo lo que es el auge en la actualidad de la infraestructura de cloud computing. Y algo más específico que también recomiendo, porque no hay tanta gente que lo haga, y realmente es muy interesante, que es la de profesional certificado en informática forense o en forencia cibernética, ¿no? O sea, todo lo que es la investigación forense llevado en sistemas de cómputo o aplicado a sistemas de cómputo. Muy apasionante, que requiere muchos conocimientos también de background, pero que es algo muy, muy interesante también. En realidad, las tres últimas que nombré, tanto la del profesional certificado en la seguridad del ciclo de vida del software, como la de cloud computing, como la de forencia, son tres muy importantes al margen de la principal o el eje fundamental, que es el SIS. Un poquito de historia, no vamos a dedicar mucho tiempo a esto. A mediados de la década del 80 se reconoce como necesario tener un programa de certificación que pueda reconocer, profesionalizar las tareas o los conocimientos de aquellas personas que se desempeñan en lo que es seguridad de la información, desde un punto de vista general, o ciberseguridad desde un punto de vista más particular. Fundamentalmente para mostrar competencia y evidenciar calificación. Esto surge mucho de los Estados Unidos, como dije al principio, fundamentalmente en organizaciones gubernamentales como la Agencia Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el Departamento de Defensa y unidades militares o fuerzas armadas, donde obviamente el personal que se desempeña en tareas de seguridad de información en este tipo de organismos, con la magnitud y la importancia que tiene a nivel mundial, necesitaban alguna forma de reconocer los conocimientos de dicho personal. Ese es el fundamento por el cual se crea el SIS a partir del ICC2, ¿no? Primero se crea el ICC2 en 1989 y en 1994 la primera certificación entonces que toma fama mundial e importancia mundial, que es precisamente el SIS o SIS-P. Muy bien. ¿En qué se basa esta certificación? Lo primero que tengo que decir es que es una certificación teórica. No requiere de ejercicios prácticos, pero obviamente requiere de experiencia, como vamos a estar hablando durante el desarrollo de la presentación. Es una certificación, como dije, que se basa en teoría y se desarrolla y se fundamenta en 8 ejes temáticos denominados dominios, son los famosos dominios de la certificación, que se estructuran en lo que se conoce como la base común de conocimientos, que es la que mantiene el ICC2 a lo largo del tiempo. Enseguida los vamos a ver. 8 dominios a partir de abril del 2015. Antiguamente, cuando yo rendí, por ejemplo, ya hace 11 años, teníamos 10 dominios. Cuidado con esto, pues es una pregunta habitual. O sea que se ha reducido, ¿es menos contenido? No, hay más contenido, en realidad. Porque esos 2 dominios que faltan, de 10 menos 8, en realidad se han incluido gran parte de ellos en los dominios existentes actualmente, en los 8. Y aparte de los 8 ya tienen temáticas o conceptos más apropiados a la actualidad, como la parte de cloud computing, como la parte de seguridad en las comunicaciones, como la parte de virtualización, seguridad en comunicaciones telefónicas, etc. Hay un código de ética. Toda organización tiene un código de ética, forman parte de alguna organización, como Argentina Cibersegura, el capítulo argentino de ISA, ISACA o ADAXI, en su capítulo argentino, van a ver que tienen que suscribirse a un código de ética. Bueno, acá el ICC2 es muy, digamos, seguidor y hace mucho hincapié en este código de ética, vamos a ver brevemente, y obviamente cumplir con una serie de requerimientos que me habilitan a rendir el examen. Es decir, no es solamente rendir el examen, sino que voy a tener
requerimientos adicionales, como por ejemplo, y enseguida lo voy a mencionar, demostrar experiencia en parte de los dominios del CIS. Como dijimos, los dominios es una especie de estructura de ejes temáticos sobre los cuales se basa la certificación, que se denominan cuerpo común de conocimientos. ¿Cuáles eran los 10 dominios clásicos hasta el 15 de abril de 2015? Sistemas de control de acceso, continuidad del negocio y recuperación ante desastres, criptografía, gobierno de seguridad de información y gestión de riesgo, cumplimiento legal, regulaciones, compliance en normativas e investigación, seguridad en las operaciones, seguridad física y ambiental, arquitectura y diseño de seguridad, seguridad en el desarrollo de software y obviamente seguridad en las redes y telecomunicaciones. Como pueden ver, estos 10 ejes temáticos son la base de lo que una persona que va a trabajar en materia de seguridad de la información o ciberseguridad debe conocer. Bastante amplio, evidentemente bastante amplio. Es una de las certificaciones que más cubre los conceptos fundamentales de la seguridad. Existen otras que se apuntan a algún tema específico, ¿no? Como por ejemplo CISM, estaba nombrando hace poco justo un colega, pero CISM apunta mucho a lo que es gobierno de la seguridad de la información y gestión de riesgo, lo que es continuar el negocio. Pero le falta lo que es criptografía, lo que es control de acceso, lo que es seguridad en las operaciones, seguridad física. Acá, como pueden ver, en estos 10 dominios abarcamos los principales ejes conductores de una persona que tiene que trabajar en materia de seguridad. Tiene que conocer si va a trabajar en materia de seguridad. Ahora bien, pero dijimos que esto cambió. Se ha reducido a 8. Sí, pero en realidad fue un reacomodamiento, como podemos ver en la siguiente diapositiva. A partir del 15 de abril de 2015, de 10 dominios se pasa a 8. Pero fíjense, ahora tenemos el dominio de seguridad y gestión del riesgo. ¿Qué incluye? Lo que antes era seguridad de la información, gestión de riesgo, toda la parte de legal, regulaciones, cumplimiento, investigación, y se incluye también la parte de BCP de RP, con lo cual quedó un dominio bastante, digamos, más gordo, más extenso de lo que era antiguamente simplemente Information Security Governance, ¿sí? Se agrega un dominio de protección de recursos que habla sobre los distintos tipos de datos, información, estadios de la información y controles a aplicar en cada estadio. Por ejemplo, la información puede estar estática en un repositorio y tiene controles. La información puede estar en movimiento, desplazándose por un vínculo y tiene controles. O la información puede estar procesándose por un microprocesador y tiene controles. ¿Correcto? Eso es lo que apunta esta unidad. La unidad, como siempre decimos, menos feliz de todos los dominios, que es la de ingeniería y arquitectura de seguridad, que conforma lo que antes era diseño y arquitectura. Esto se ha reducido, por suerte, cuando habla toda la parte de arquitectura de un sistema de cómputo, hardware de PC, tipos de memoria, CPU, unidad de punto flotante, multiprocesamiento, multiprogramación, medidas de seguridad en un sistema operativo. Apunta mucho a lo que es la arquitectura de un sistema operativo, pero incluye, que es lo que lleva mayor tiempo, y para mí esto es fundamental, el dominio de criptografía. Que hoy en día, en la actualidad, con el rol que la criptografía tiene en la información, evidentemente no puede dejarse de lado. Aquí claro que, obviamente, los conceptos van a ser generales, apuntados al usuario o a la persona que tiene que manipular o seleccionar, por ejemplo, un algoritmo criptográfico, trabajar con longitudes de clave. No se ve la parte matemática, para que no se asusten, no se ve la parte de matemática orientada a la criptografía. Para estudiar eso hay todo un posgrado de 1 año en la Facultad del Ejército, por ejemplo. La parte de seguridad, comunicaciones y redes incluye Telecommunications and Network Security, es el dominio más extenso, obviamente, más extenso. Hay bastante de todo lo que es redes y seguridad en red. Como es la terminología ahora, el dominio de Identity and Access Management incluye lo que antes eran sistemas de control de acceso. Todo lo que tiene que ver con el proceso de IEEE, directamente AAA, donde tenemos la A de autenticación, la A de autorización y la A de accouting. Los modelos de control de acceso, las formas de implementar control de acceso, las técnicas de identificación, etcétera, se ven en este dominio. Se ha agregado este dominio que antes estaba solamente en operaciones, que es el de
Testing y evaluaciones de seguridad, un dominio muy importante que dice cómo tiene que llevarse a cabo una evaluación de una aplicación, de una infraestructura. Habla sobre lo que es, por ejemplo, un análisis de vulnerabilidades y lo compara con un test de intrusión, dependiendo su origen, si es interno o externo, dependiendo de la información disponible, si es caja blanca, caja gris o caja negra, y también cómo se evalúa una aplicación desde el punto de vista dinámico o desde el punto de vista estático. Esto sería dinámico, la aplicación en tiempo de ejecución, y el análisis estático, el código fuente de la aplicación. El dominio de seguridad en las operaciones se mantiene, donde habla de los principios fundamentales de la seguridad en las operaciones, los principios rectores de, por ejemplo, menor privilegio, necesidad de saber, rotación de trabajo, vacaciones obligadas, pasando por muchos controles que se aplican a nivel seguridad de la información. Aquí se ve toda la parte de descripción de ataques, también típicos, que sufren una arquitectura, una infraestructura. Incluye todo lo que es anti-malware, data loss prevention, e incluye también todo lo que tiene que ver con sistemas anti-malware. Y forencia. Y agrega lo que antes era el dominio de seguridad física, que por suerte se ha reducido, comparado con lo que era antes, que había que estudiar muchas cosas tediosas, ¿no? Para que tengan una idea, por ejemplo, en el dominio, en lo que era antes, la versión de 10 dominios, el dominio de seguridad física, hablaba sobre si estoy en una infraestructura ubicada en una intemperie, la altura del pasto o la altura de los arbustos para tener visibilidad. Si hablamos de compuertas, de qué grosor tenían que ser las rejas y cómo tenían que estar separadas las rejas, los distintos tipos de candados. Bueno, eso por suerte se ha reducido y ha dado paso a otro tipo de conceptos, más que nada vinculado al data center, al centro de datos. Si es que todavía lo tengo, yo lo tengo que mantener físicamente, todas las medidas de seguridad física y ambientales, ¿no? Y por último, la unidad de seguridad del desarrollo del software, que es una unidad genérica, no reemplaza la certificación correspondiente, pero habla sobre los distintos modelos a tener en cuenta para programar en forma segura, habla del top 10 de OWASP, habla sobre metodologías ágiles, habla sobre la nueva metodología de CICD, integración continua, entrega continua, obviamente haciendo todo un repaso de lo que era la historia, el modelo en cascada, el modelo en espiral, arquitecturas de bases de datos, etc. Y acá tenemos entonces la totalidad del material de estudio. Esto es lo que hay que estudiar para poder convertirse en CIS. Es decir, lo que a rendir el examen. Ahora, ¿solamente hay que rendir el examen? No. Como les dije, hay distintas exigencias. No es solamente rendir el examen, que obviamente es una de las principales. Son las que están citadas en esta diapositiva. Le van a solicitar experiencia. Tengo que demostrar experiencia en al menos 2 de los 8 dominios que integran la certificación. Ya lo vamos a hablar. Obviamente tengo que estudiar, hacer la preparación adecuada, aplicar al examen, es decir, hacer el enrollment al examen, rendir el examen y aprobar el examen, suscribirme al código de ética que se hace ahora en forma online en el propio momento del examen, y luego una etapa posterior, una vez aprobado el examen, me van a pedir que complete una aplicación que antes era un formulario escrito, denominado endorsement, que es una especie de resumen de todo lo que ustedes declararon durante el enrollment o la aplicación. Ya lo voy a detallar. Y esto tiene que estar firmado digitalmente, antes era firma hológrafa, por un profesional certificado por el ISC2, que actúa como si fuera, para que ustedes entiendan, un escribano, que va a dar fe de mis antecedentes y de mis capacidades y de mi reconocimiento a nivel seguridad de la información. Y si soy seleccionado, voy a tener que suministrar la evidencia de lo que yo declaré en el endorsement ante un proceso de auditoría. Pero bueno, esto fue un resumen simplemente para presentarlo, pero vayamos por parte. Vamos a detallar cada uno de estos requisitos, que son los que les interesa para aquel que está necesitando certificar o que quiere certificar. ¿Cómo es esto de la experiencia? Debo acreditar 5 años de experiencia acumulada, no tiene que ser continua, puede ser acumulada, en al menos 2 de los 8 dominios del CISP que hablé antes. O sea,
5 años de experiencia, o bien 4 años podría ser, acá tenemos ya una salvedad, una modificación, 4 años, si tengo un título universitario de 4 años, o tengo rendida y aprobada una certificación que esté homologada o sea reconocida por el ISC2. Entonces, vamos de vuelta. Me piden 5 años de experiencia en al menos 2 de los 8 dominios del CBK o del CIS, ¿no? De estructura de contenidos del CIS. Perfecto. ¿Puedo bajar esa cantidad de tiempo? Sí. ¿De qué forma? Si tengo un título universitario, por ejemplo, en mi caso yo ya era ingeniero cuando rendí, el año 2009. Entonces tuve que acreditar 4 años de experiencia. En ese momento era solamente eso. Ahora han agregado certificaciones en materia de seguridad o relacionada con seguridad o redes que están reconocidas por el ICC2. Por ejemplo, son muchas. Para esto hay que consultar la página del ICC2, que van a ver las referencias hacia el final. Pero entre otras, a ver, de las más conocidas y más rendidas en Argentina, puedo tener la certificación CCNA de Cisco, listo, me dan un año o menos, me bonifican un año, y tengo que acreditar 4 años de experiencia. Obviamente, CCNP, que es una certificación más importante, más extensa, tengo un año menos. Esas son de Cisco. Si, por ejemplo, ISACA, que es la Asociación Internacional de Auditoría y Control de Sistemas de Información, puedo tener rendido el CISEM, que es una certificación que me mencioné al comienzo, ¿no? Hice referencia al comienzo, que apunta más a lo que es gobierno de la seguridad, o CISA, por ejemplo. CISEM es el Chief Information Security Manager, ¿sí? Es una especie de gerente o gestor certificado de seguridad de la información, y el CISA es el auditor certificado en sistemas de información. Son 2 certificaciones estrellas de ISACA. También incluye las de riesgo, que no está mencionada acá, pero está en la lista. Las clásicas tienen su nueva denominación, MCSA o MCSE. Y alguna más básica, por ejemplo, con TIA, la de Security Plus. Por ejemplo, no está mencionada acá, pero también la de CEH, que es el Ethical Hacker certificado del Easy Council, versión 8 en adelante. Después hay que ver el detalle de eso en la página. Cualquiera de esas certificaciones, si la tengo rendida y está vigente, tiene que estar vigente al momento de la acreditación, al momento del enrollment, en el examen, entonces voy a tener un año menos. Me voy a bonificar un año y solamente voy a tener que demostrar 4 años de experiencia en al menos 8 de los dominios del CIS. Ahora viene la otra pregunta, ¿y cómo es esa experiencia? ¿Cómo demuestro que tengo experiencia? Bueno, la experiencia tiene que estar acreditada, en primer lugar, mediante un trabajo full-time pago. O sea, tengo que haber estado trabajando esos 5 años para una empresa, para alguna organización privada, comercial, gubernamental, pero full-time, es decir, de lunes a viernes. Que esto lo aclara el ISC2, en todo lo que es la aplicación del examen. Se considera full time cuando tengo trabajadas al menos 35 horas semanales por 4 semanas. Bueno, es lo normal. Trabajo full time son 8 horas, restamos 1 hora para comer, son 7 horas, 7 horas por 5 días hábiles, 7 por 5, 35. ¿Correcto? 4 semanas, que tiene un mes, ahí tengo entonces un mes de experiencia. Pero no tengo un trabajo full time, tengo un trabajo part time, porque por ejemplo soy responsable inscripto, soy monotributista. Bueno, perfecto. No hablamos de importes, ¿eh? Ojo que no estamos hablando de importes, no nos confundamos, sino de horas trabajadas. Si no tengo un trabajo full time para una empresa y tengo un trabajo part time porque soy responsable inscripto y vendo mi tiempo a distintas empresas que necesitan, tengo que acreditar al menos 20 horas semanales y no más de 34 horas semanales. ¿Correcto? De la siguiente manera, 1040 horas part-time equivalen a 6 meses de experiencia full-time, el doble, 2080 horas, equivale a 12 meses o un año de experiencia full-time. Para que quede claro, esta es la forma de demostrar la experiencia. Por supuesto que también me van a pedir, tanto en full-time como part-time, referencias. ¿A qué persona pueden consultar en caso de que mi, digamos,
mi certificación sea seleccionada para una auditoría y quieran verificar que realmente yo estuve trabajando en tal dominio, en tal otro dominio, en tal lugar. Ahí van a tener que poner una persona de contacto. Realmente se pone el contacto, nombre completo de la persona, la empresa donde trabajaba, donde la persona trabajaba y los datos para contactarlo, ¿no? Principalmente email, es lo que piden. Enseguida voy a hablar un poquito más de esto, no, sí, lo voy a hablar ahora. Bueno, ¿y cómo? ¿En qué dominio sería? ¿Cuál es tu experiencia? Es una pregunta típica de cuáles son los dominios. Pues yo trabajé en seguridad de la información. Bueno, vayamos un poquitito. Voy a poner directamente los 10 dominios, que los tengo en una sola diapositiva, ¿no? Pero sepan que estos 10 dominios existen, pero 2 de ellos están embebidos, criptografía y continuidad del negocio están embebidos en otros de los dominios que quedaron. A ver, ¿en qué pudo haber trabajado una empresa en seguridad de la información? O bien en redes. Trabajé en redes, empecemos por redes. Trabajé en redes, me dediqué a todo lo que es conectividad de redes, telecomunicaciones, administré el MPLS ante el proveedor, administré los switches, administré los access points. Bueno, tengo el dominio de Telecommunications and Network Security. Ahí tengo ya experiencia, ahí tengo un dominio. Otro caso, yo soy desarrollador, soy arquitecto de software, diseño, perfecto, encaja perfectamente en lo que es software de security. ¿Sí? Yo trabajé en normativas, me dediqué al cumplimiento de PCI, al cumplimiento de ISO, perfecto, entra en la parte de legal, regulaciones y compliance. ¿Me explico? Entonces, no tengo problema. Trabajé en operaciones, implementé controles, hice backups, me dediqué a todo lo que es el mantenimiento anti-malware, perfecto. Trabajé en Operation Security. Trabajé en todo lo que es continuidad del negocio, contingencia, planes alternativos, disaster recovery, apunta al dominio de disaster recovery. Hice gestión de accesos, alta, baja, modificación de perfiles, apunta perfectamente a la parte de access control. Es decir, vuelvo a la diapositiva donde estaba, para una persona que se desempeñó en un área de seguridad de la información, o bien de tecnología, pero que está vinculado a los dominios del SIS, como ven, puede acreditar fácilmente esos años de experiencia, porque piden solamente 2 de los dominios. ¿Sí? Por eso dice al menos 2 de los dominios. Bien. Otra situación típica que encontramos es, no tengo la experiencia de 4 años o de 5 años porque no tengo ninguna certificación. Esto es difícil, pero a veces pasa con gente, con estudiantes, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado estudiantes que están en los primeros años de las carreras vinculadas o relacionadas con seguridad, con ingeniería, en informática, que todavía están estudiando y no están trabajando. Bueno, el ICC2 permite entonces que rindan el examen. La persona, el candidato, puede rendir el examen. Y de estar aprobado, pasa a ser, como dije antes, la certificación inicial asociado al SC2. Tiene el estatus de asociado. Y a partir de ese momento le dan 6 años, o sea, un año más, para juntar la experiencia necesaria para obtener la certificación. A veces puede ser en menos, ¿no? En 5 años o bien en 4 años si tiene un año bonificado. Con lo cual, sin tener que volver a rendir examen. Con lo cual, obviamente, puede mantener la certificación stand-by, está como hibernada, hasta tanto adquiera la experiencia y ahí se le otorga la certificación correspondiente y mientras tanto tendrá el estado de asociado. Bueno, decidido rendir la certificación o no, o simplemente estudiar, porque la verdad que la cantidad de contenidos y la forma de los contenidos en que se desarrollan es muy buena para cualquier persona que quiere trabajar en materia de seguridad o que quiere nivelar conocimientos si el área está recientemente creada, sin necesidad de certificar. Bueno, obviamente este material es excelente para eso, ¿no? Es un puntapié inicial más que bueno. Tengo bibliografía oficial. La bibliografía oficial la van a tener en el sitio del ICC2, donde está el CBK, el reference del CBK, básicamente, que ese es el texto. Y hay bibliografía no oficial. Bibliografía no oficial que yo voy a recomendar primero, antes que la propia bibliografía oficial, ahora les explico por qué, es este texto, que si bien este texto no es el último, pero tiene un formato similar, se llama SIS All-in-One.
Y van a encontrar que la autora, porque sigue siendo nombrada pese a haber fallecido en el 2014, pues prácticamente es la autora de todos los contenidos. Y como ustedes saben, los contenidos pueden actualizarse, pero la base no cambia. La estructura del modelo OSI sigue siendo la misma. La estructura del protocolo IP versión 4 sigue siendo la misma. ¿Me explico? Es John Harris, S-H-O-N Harris. Ya falleció lamentablemente, pero ha sido una autora tradicional porque ha sido el mejor libro desde el punto de vista de ser completo, didáctico y pedagógico. Inclusive es más didáctico y pedagógico que el propio manual oficial, digamos, del ISC2. Es el libro que yo siempre recomiendo primero leer. Actualmente yo tengo la 7ª edición, que fue la última que leí, pero bueno, que repaso, ¿no? Pues ya más o menos los conceptos. Pero la última es la 8ª, por lo que estaba viendo ahora en Amazon, la última es la 8ª. Es el libro principal que recomiendo, por supuesto, que toda esta bibliografía está en inglés. Está en inglés, ¿sí? Una vez que se lee en ese libro, una vez que tengo entendido este libro, que está muy bien explicado los conceptos, como dije, pedagógicamente, didácticamente, ahí sí, el siguiente paso es leer la guía oficial de estudio. ¿Correcto? Porque siempre que uno va a rendir un examen de una determinada marca, de un vendor, una certificación, tiene que dar una lectura a la guía oficial. Y después tenemos recursos en Internet, ¿no? Principalmente hay bibliografías de preguntas. Bueno, ahí tenemos las preguntas propias que John Harris trae en el propio libro, pero ahí sí recomiendo el texto que trae las preguntas del ICC2, del propio ICC2, de la propia organización, que es muy bueno también. Tiene todo un texto relacionado con preguntas, básicamente. También hay otros como C-Secure, por ejemplo, que son prácticas de examen. Y seminarios o cursos de apoyo, que hay cursos oficiales o cursos como el que Fernanda mencionó, que lo estamos dando, ya perdí la cuenta, pero 11 años fácil, o 10 años fácil, que es el CIS Security Training, que es un curso no oficial, pero que está orientado, obviamente basado en los objetivos del examen, obviamente. Que se da la parte, obviamente, teórica, ¿no? Es el puntapié inicial, como siempre recomiendo, para aquel que va a dar la certificación. Y una vez completada la certificación, o mejor dicho, completado el proceso de estudio de la certificación, si quiere puede tomar un bootcamp oficial, que son más genéricos, no hay muchos conceptos, pero apunta más a repasar para el examen, es un repaso. Yo siempre recomiendo nuestra capacitación como el puntapié inicial para el que va a certificar, o bien para aquellos que no quieren certificar, pero quieren aprender o quieren nivelar conceptos. Lo primero que tengo que hacer es inscribirme. Ese proceso de inscripción se llama enrollment o directamente aplicación. Para lo cual esto se hace a través de los centros oficiales de evaluación, que es Pearson VUE, que ustedes ya conocen de otras marcas seguramente. Bueno, tenemos que pagar, chicos. Hay que pagar un derecho de examen. Realmente el costo es alto. Es una de las certificaciones de mayor costo tiene. Son $699, exactamente. Puede llegar a haber ahora algún tipo de precio menor o descuento por estar en esta situación de pandemia. Como ya habrán visto que muchos proveedores de productos, servicios hacen descuentos bajo esta situación, pero bueno, yo tengo que decir cuál es el precio oficial que ustedes van a encontrar en caso de que no haya descuento, porque a veces los descuentos pueden ser por zona. Son $699. Uno tiene que completar lo que se llama Examination Agreement como parte del enrollment de la aplicación, que es un poco la información que tienen que suministrar sobre experiencia, sobre condiciones previas, etc. Adherirse al código de ética que se está haciendo ahora en el momento del examen, ¿sí? Como cuando ustedes entran a un sitio y aceptan los términos antes de ingresar al sitio, bueno, en forma similar. Y puede llegar a haber, obviamente, hay varias condiciones que son, siempre me río, ¿no? Son similares a cuando ustedes van a viajar, ¿no? Y pasan por la aduana. Si usted lleva armas, lleva explosivos, lleva drogas, no, no, no. Uno siempre dice que no, ¿no? Pero bueno, acá no le van a preguntar si llevan explosivos, droga o algo similar, sino que básicamente que no tengan antecedentes relacionados con hechos de hacktivismo, por ejemplo, o de producción de incidentes o de violaciones de medidas de seguridad que pertenezcan a algún tipo de hacking team, por ejemplo, como Lazarus, Maze, etcétera, que obviamente van a decir que no, pero cuidado porque
se hace toda una investigación OSINT, esto es inteligencia de fuentes abiertas, a través de Internet, para ver si uno puede estar vinculado o no estar vinculado a un tipo de hecho o a algún tipo de organización. Si eso es así, evidentemente no pueden rendir. Caso típico que siempre menciono, muchos vinculados con la seguridad habrán conocido a Kevin Mitnick, conocen a Kevin Mitnick, lo habrán escuchado nombrar. Vino a Argentina, si no me equivoco, una vez, creo, ahora no me acuerdo para qué evento, lo trajeron. Hoy se dedica a hacer conferencias, como pasa con muchos próceres de la seguridad, pero bueno, tuvo un pasado de hacker importante, ¿no? Malo, por decirlo así. Puede ser una diferencia si hacker, cracker. Pero bueno, estuvo inclusive detenido por este tema. Y como suele pasar, después ha puesto su propia empresa y se dedica a dar charlas de seguridad y demás. En un momento, cuando se transforma, pasa al lado claro de la fuerza, Kevin Mitnick cuenta la leyenda que quiso rendir esta certificación y fue rechazado. Y fue rechazado, obviamente, los antecedentes que Kevin Mitnick tenía a nivel Estados Unidos, ¿no? Los incidentes que había logrado producir en su historial de hacker, allá por, estamos hablando de la década del 70 más o menos, ¿no? Así que no le dejaron rendir. Era la época en que él andaba con una remera, yo soy grande, ¿no? Pero uno recordará o verá fotos, porque todo queda en internet, que decía I'm not a hacker, I'm security professional. Más o menos la época en que no dejaban rendir esta certificación. Bueno, historia aparte, leyenda urbana aparte. ¿Cómo pruebo el examen? ¿Con qué puntaje? 700 puntos. Sobre 1000 puntos que tiene el examen en total. O sea, el examen vale, si respondo exactamente todas las preguntas que vamos a ver en un ratito, tengo 1000, pero con 700 apruebo. El examen no va a ser calificado, en el sentido que no le van a dar puntaje, no hay un orden de mérito, no es que uno saca 710, 720, 900, aunque internamente es así, solamente les van a informar que aprobaron o que no aprobaron. O sea, soy CIS o no soy CIS, no hay un orden de mérito, no hay una medalla de honor ni diploma de honor. Hay que suscribirse al código de ética, como mencioné, el ISS2 es una de las organizaciones que más hincapié y atención presta al código de ética. Ahí tienen algunos cánones o sentencias principales, arriba a la derecha, por ejemplo, proteger la sociedad, el bien común, la infraestructura, actuar honorablemente, honestamente, justamente, responsablemente y legalmente. Esto aplicaría bien a un político argentino, con el respeto que merece, ¿no? Pero bueno, es así. Fundamentalmente porque si después alguien es denunciado, se hace una investigación y si se comprueba que no actuó honorablemente, justamente, legalmente, porque participó de algún hecho que causó algún tipo de incidente, obviamente puede perder la certificación automáticamente. Así que tenemos el código de ética, que seguramente van a bajar la barra de desplazamiento, van a decir acepto, como siempre sucede, y adelante con las preguntas. El endorsement. Fíjense que estoy dejando el examen para el final. Supongamos que ya rendí el examen y saqué los 700 puntos o más. Entonces ya estoy aprobado. Aprobé el examen, todavía no soy CIS. Repito, aprobé el examen, pero todavía no soy CIS. Ahora viene el endorsement, que es una aplicación. Antes era un formulario que se enviaba por correspondencia, ahora es una aplicación que se firma digitalmente por un profesional certificado por el ISS2, que como dije, actúa como una especie de escribano o vedor respecto a la experiencia que el candidato dijo durante la aplicación o el enrollment, durante la parte inicial, haber tenido. ¿Correcto? Para eso tiene 9 meses para hacerla, no es instantánea, sino que a partir del día en que rinden el examen, que es la fecha donde va a ser el primer día de la certificación también, de ese tiempo de certificación, la certificación dura 3 años, se renueva cada 3 años, van a tener 9 meses a partir de la fecha de que rinden el examen para poder realizar el proceso de endorsement. Este profesional certificado, uno dice CIS porque normalmente lo hace un CIS, pero hoy podría ser un profesional certificado en la ciudad del ciclo de vida de desarrollo del software, profesional certificado en cloud computing, cualquier otra certificación, que la persona que la tenga pueda actuar como un ente de validación. Va a corroborar que toda la información que el candidato colocó en el endorsement respecto a su actividad profesional son verdaderas. Por ejemplo, es verdad que tiene el CCNA, es verdad que tiene el CCNP, es verdad que trabajó 5 años en un trabajo full time
y que estuvo 2 años trabajando en tal dominio, de tanto, y así sucesivamente. Y también que la persona es éticamente reconocida en la industria de la seguridad informática. A ver, esto no quiere decir que uno tiene que ser una estrella de la seguridad, ¿no? Que tiene que ir a los escenarios todos los días, no, no, no. Es una persona que trabaja en materia de seguridad y que, digamos, es una persona con una conducta ética. Eso es lo que quiere decir cuando dice reconocida, ¿no? No tiene que ser una estrella de cine, ¿correcto? ¿Qué pasa si no conozco un profesional certificado que pueda avalar? Claro, porque fíjese que se avala no solamente lo profesional, sino también lo personal, la parte de conducta, la parte de ética. Bueno, el ICC2 entonces puede actuar como representante, digamos, de esa persona y hacer el endorsement correspondiente. ¿Sí? Sería el ICC2 que obviamente sí les va a comprobar todo, les va a pedir todo, como si fuera una auditoría o más. Bien, y el proceso de auditoría, para aquellos que envían el endorsement firmado digitalmente por un profesional certificado, es un proceso que selecciona al azar ciertos endorsement para poder auditarlos de que se corresponda con toda la información que dijeron tener. Se les van a pedir la evidencia. Bueno, si usted tiene una certificación, envíe la certificación. Si usted tiene un título de grado, título universitario de 4 años, envíenlo. Van a tomar contacto con las personas referentes que ustedes dijeron que van a atestiguar sobre su experiencia. Y todo eso tiene que ser verdad, porque si se encuentra que hay una falsedad, el candidato no va a ser nunca CIS, nunca va a ser profesional en nada, el ICC2, y aparte el profesional que certificó el endorsement, que firmó digitalmente el endorsement, pierde automáticamente la certificación. Por eso tiene que ser siempre una persona que los conozca, ¿no? Que pueda dar fe de lo que ustedes poseen a nivel profesional, sus características profesionales, pero también sus características individuales. Un segundito, por favor. Bueno, muy bien. Un resumen hasta acá. Tengo que aprobar el examen con 700 puntos como mínimo. El total son 1000 puntos. Acreditar al menos 5 años de experiencia, o bien si soy bonificado por tener un título universitario de 4 años o una certificación homologada por el ICC2, 4 años de experiencia en al menos 2 de los dominios del CIS, que ya vimos. Acceder y completar la aplicación de endorsement, la cual tiene que estar firmada digitalmente por un profesional certificado por el ISC2, y en el caso de ser seleccionado mi endorsement para auditoría, dar respuesta correcta a la auditoría, mostrando toda la evidencia de lo que dije. ¿Cómo hago para recertificar? Para mantener la certificación con el correr del tiempo. Dijimos que no hace falta volver a rendir el examen, lo cual es muy bueno. Fíjense que el examen todavía no dije nada, lo estoy dejando para el final. Bueno, no se requiere volver a tomar el examen, pero hay que pagar un mantenimiento. Esto es como la cuota anual, chicos, es como la matrícula. ¿De cuánto? $125 anuales. Antes eran 85. Históricamente eran 85. Hace un año, si no me equivoco, un año y medio, la incrementaron a 125. ¿Vale la pena? La verdad que la certificación lo vale. Hay que ahorrar y vale la pena pagar los $125. Pero no es solamente un tema de dinero. Tienen que demostrar que se mantienen actualizados en el tema de la seguridad. Y eso se hace, como ya mencioné, a través de un sistema que asigna créditos de educación profesional continua, los denominados CPE o CPE. ¿Cuántos créditos tengo que tener al cabo de los 3 años para renovar la certificación? 120. Pero con la exigencia de que tiene que haber 40 como mínimo por año. Esto es importante. No es que van a aparecer los 120 créditos a lo último. Si el primer año no hice nada, el segundo año no hice nada, después me acordé, tengo que mantener la certificación. Y empiezo a hacer todo el último año. No, me van a pedir que sean 40 créditos mínimos por año, de tal forma que 40 por 3 nos da los 120 créditos necesarios. ¿Cómo obtengo los créditos? Bueno, no es complicado. Asistiendo a cursos o seminarios, asistiendo a distintas conferencias de seguridad, presentaciones de productos, presentaciones de vendor, presentaciones de tecnología, publicando libros. Bueno, esto puede ser un poquito más exigente, no hace falta que uno publique un libro, pero bueno, obviamente eso da una cantidad de créditos importante. O bien escribir artículos de seguridad para alguna revista, para algún tipo de publicación.
dictando cursos o charlas en distintos tipos de eventos, donde yo estoy ahora como, evidentemente, expositor, más que asistente. Y también con autoestudio. O sea, yo puedo tomar un libro de seguridad o vinculado a la seguridad, vinculado a los dominios, leerlo o leer un artículo y colocar eso como CP, como argumento para CP. Pero ahora me están pidiendo, cada vez que lo hago, que haga un review de 150 palabras del texto o del artículo que leí. Eso es lo que menos me da, obviamente. Pero puede aportar. Y trabajo voluntario. Generalmente, chicos, generalmente, si bien yo he escrito algunas cosas y demás, generalmente la mayoría, el 90%, acumula los créditos a través de asistencia a cursos o seminarios, porque normalmente lo que toma el SS2 es por cada hora de cursada es un crédito. Entonces, un curso full time, por ejemplo, ¿no? De los que se dan intensivos tipo en IT College, como algunos de los módulos de CCNP, algunos de los módulos de Microsoft, de Azure, de AWS, de Oracle, que a veces duran de lunes a viernes 40 horas. Bueno, 40 horas son 40 créditos. 24 horas son 24 créditos. ¿Me explico? Voy a una conferencia de 3 días, tipo la Eco Party, por ejemplo, 2 días, o la otra muy conocida en Argentina, que es la Segurinfo, por ejemplo. Bueno, por cada día de 8 horas me van a dar un crédito, o sea, termino dando 24 créditos si fueron 3 días. Si dura una semana, 40 créditos. Dura un día y medio, 12 créditos. Siempre pidan comprobantes. Estos son los certificados de realización de la capacitación o los certificados de asistencia a la conferencia, que normalmente las conferencias más importantes, los centros de capacitación más importantes se los dan. Porque si son seleccionados para auditoría, pues esto también se audita, van a tener que mandar una imagen digital, subir una imagen digital al sistema de tal comprobante de realización del curso, comprobante de asistencia a el evento en cuestión. Bien, llegó el momento de hablar del examen, lo mejor para el final. Bueno, esto es típico, ¿no? Esta placa es típica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya me estudié todo, ya me estudié la guía de John Harris, estudié la guía oficial, hice preguntas de repaso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo es el examen? ¿Qué es lo que me van a tomar? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay 2 tipos de examen. Ahora hay 2 tipos de examen, a partir de diciembre del 2017. Por un lado tenemos el examen que yo le digo legacy o tradicional, que normalmente las traducciones al español lo ponen como el examen lineal, que se mantiene todavía, que es el que yo rendí oportunamente, solo que yo lo rendí en papel, con un cuadernillo de preguntas y ahora es digital, todo es digital, la evaluación es digital. Tiene un total de 250 preguntas para ser realizadas en un lapso de 6 horas. Así que sí, 6 horas, 250 preguntas. ¿Sí? Ese es el examen lineal, tradicional, legacy, que sigue existiendo para cualquier examen que no va a ser tomado en idioma inglés, que se llama idioma nativo, en idioma inglés. Si no es en inglés, voy al formato tradicional de 250 preguntas y 6 horas de duración para esas preguntas. Los idiomas disponibles son 8, si no me equivoco, es francés, alemán, coreano, chino, japonés y portugués brasilero. Brasileiro. ¿Sí? Así que ahí tienen los 6 idiomas. Perdón, y el español, obviamente. El examen español. Todos esos idiomas van al examen tradicional de 250 preguntas que se seleccionan pseudo aleatoriamente de una base de datos de miles de preguntas, pero siempre con una conformidad de porcentajes por dominios que enseguida vamos a ver que es lo mismo para 2 tipos de examen. ¿Qué pasa con el nuevo examen, el que se instala a partir del 18 de diciembre del 2017? Este examen se conoce por la sigla CAT, que significa Testing, Evaluación Adaptativa, Computarizada, Computer Adaptive Testing. Es un sistema inteligente, o sea, lo que hace, obviamente, es emplear sistemas de inteligencia artificial, un algoritmo de inteligencia artificial, en el cual el candidato es evaluado en un lapso de 3 horas. Ya tenemos la mitad del tiempo
del examen lineal o tradicional. Con un total de 100 a 150 preguntas que van a evaluar los conocimientos que tiene de manera exponencial. Hagan de cuenta, tiene una curva exponencial, ¿sí? Donde a medida que aumentan las preguntas en el eje de las X, en el eje de las Y aumenta la complejidad. A ver, voy a tratar de explicarme de otra manera. El examen, la base de datos de las cuales toman ambos exámenes, el lineal y el CAT, es la misma. Los porcentajes son los mismos. Y si vamos a ver, hay porcentajes por cada dominio, ¿no? El total de preguntas y porcentajes por cada dominio. El puntaje es el mismo, 700 puntos para aprobar. Solo que en el lineal se seleccionan pseudo aleatoriamente 250 preguntas al azar, donde puede haber una fácil al principio, una compleja al medio, más fáciles al final. En el CAT no es así, sino que empieza con preguntas más simples y a medida va respondiendo exitosamente, le va cambiando de dominio y va incrementando el nivel de complejidad. Si a las 100 preguntas llega al puntaje de 700, el examen termina ahí. ¿Correcto? El examen termina ahí. Entonces, hasta menos de 3 horas se puede hacer. Ya tienen la calificación y ya son CIS. Y no tienen que seguir 3 horas más y hacer 150 preguntas más. ¿Correcto? Si a las 100 preguntas todavía no alcanzaron los 700 puntos, de acuerdo a cuáles son los dominios que respondieron equivocadamente, van a incrementarse las preguntas para ver si realmente fue un tema de que se pusieron nerviosos o justo no sabía esa pregunta. Es como que el sistema va a intentar hacer más preguntas sobre esos dominios que los cuales todavía ustedes no aprobaron, hasta llegar a los 700 puntos necesarios, que eso tiene que ser entre la pregunta 100 y la pregunta 150, porque no hay más de 150. Si al hacer 150 preguntas no llegaron al puntaje mínimo, que eso se sabe, obviamente no lo saben ustedes, sino que lo hace el propio sistema, directamente no son aprobados. No sé si me explico. El examen lineal son 250 preguntas, todos salen de la misma base de datos, pero no están hechas inteligentemente, pueden tocar al azar. Un determinado dominio al principio, otro después, mezcladas por dominio, más fáciles al comienzo, con algunas difíciles, o difíciles al comienzo, más fáciles al final. En cambio, el CAT, la evaluación adaptativa computarizada, me va obviamente examinando, incrementando la complejidad como siguiendo una curva exponencial. El examen CAT solo está disponible para idioma inglés. Por eso, todo lo que no es en inglés pasa al examen lineal o tradicional. Las preguntas son multiple choice, la mayoría prácticamente son multiple choice, de las cuales hay 4 opciones, 4 posibles respuestas, de las cuales solamente una es correcta. Y hay preguntas avanzadas, dice el sitio, que son preguntas de drag and drop, arrastre y suelte, por ejemplo, un concepto con una definición, es muy común eso, ¿no? Tal concepto, tal explicación, la explicación con el concepto correspondiente, a cual aplica la definición. Arme, por ejemplo, un protocolo. Estas son las capas de un protocolo, ármelas correctamente, algo simple. No creo que sea una pregunta, pero vamos a tomar que sea así. Les doy las capas del modelo OSI desordenadas, ármenme las capas del modelo OSI de la capa 1 a la capa 7, ¿no? Y ustedes arrastran los bloques. Capa física, capa enlace de datos, capa de red, capa transporte, y así sigo sucesivamente, ¿no? Sesión, presentación, aplicación. Eso es drag and drop, pero casi siempre son conceptos con definiciones. Hotspot son como gráficos donde uno tiene que ubicar elementos. Por ejemplo, ¿dónde ubicaría este recurso? ¿En qué segmento perimetral? ¿Dónde iría la red Wi-Fi pública? Pero son poquitas. Drag and drop y hotspot normalmente se llaman preguntas avanzadas, que hacen uso obviamente de que el examen es digital, son poquitas. La mayoría van a ser multiple choice, como siempre fue. Hay preguntas de prueba que voy a tener dentro de ambos exámenes, donde yo voy a responder, pero no me va a calificar. ¿Por qué no me va a calificar? Pues es una pregunta de prueba. Es simplemente para tener estadística de cómo se responden esas preguntas, y en caso de que en la mayoría del mundo la pregunta sea respondida correctamente, bueno, pasa a integrar la base de datos definitiva de preguntas para los próximos exámenes. No hay puntaje negativo. Si respondo mal, no me resta nada, no suma, ¿no? Son 0 puntos. Varía el puntaje por pregunta, es ponderado. No todas las preguntas tienen el mismo peso. Hay preguntas más complejas que tienen obviamente más puntaje. Y hay preguntas, por eso no el tema de los 100 y 150 que decíamos del CAT,
y hay preguntas más básicas que evidentemente tienen un puntaje menor. Normalmente no son muy extensas, pero puede aparecer un párrafo, un par de párrafos que describan una situación y me hagan 2 o 3 preguntas sobre esa situación descrita en los párrafos. El examen tradicional, no en inglés, 6 horas de duración, ya lo dijimos. El examen CAT, el asistido o adaptado computativamente, 3 horas de duración. Y esto se hace o se rinde en centros autorizados que la administración global la tiene Pearson VUE. De acá, de hecho, en Argentina se estaba haciendo en la sede de ICANA, en la calle Maipú, ahí en Microcentro. Bueno, lo que vimos a la derecha, antes había una foto ahí, pero bueno, uno dice tantos dominios, tantos conocimientos, y sí, imagínense que yo, por ejemplo, podría hablar de redes y telecomunicaciones un año, voy a dar clases durante un año. De desarrollo, depende, ¿no? Prácticas, codificación segura, técnicas de desarrollo, lenguajes, puedo estar otro año hablando. Imagínense lo que es criptografía, hay toda una especialidad de un año. Bueno, no quiere decir que va a ser tan profundo. Por eso fíjense en lo que dice, ¿no? La parte en verde. A menudo suele referirse al examen CIS como de 20 millas de largo por todos los temas que toca en esa estructura de dominios, pero solamente 1 pulgada de profundidad, porque obviamente no puedo tener tanta profundidad porque estaría años para cursar, si fuese así tan profundo, todo el eje temático, los 8 dominios que tiene la certificación. En esta diapositiva tienen los porcentajes de peso de las preguntas respecto a cuántas preguntas va a haber de cada dominio sobre un total de 1000, ¿sí? O dependiendo, si son 100 para el sistema CAT, que es lo mínimo, o 150, los pesos son los mismos para ambos tipos de examen. Por ejemplo, todo lo que es gestión de riesgo y gobierno de seguridad pesa un 15%, lo cual está muy bien porque es todos los conceptos iniciales. De hecho, es el primer dominio. Lo que es protección de recursos, 10%. Lo que es arquitectura e ingeniería de seguridad, 13%. 14% lo que es seguridad en redes y telecomunicaciones. 13% lo que es Identity and Access Management. 12% todo lo que es evaluaciones y testeos de seguridad. 13% según las operaciones y 10% todo lo que tiene que ver con preguntas vinculadas a la seguridad en el desarrollo del software. Ya en la parte final, evidentemente, convertirse en CIS, es importante estudiar esto. Yo siempre lo indico, por más que no certifique ahora, no pretenda certificar ahora, los conocimientos que da esta capacitación son muy buenos, muy acertados, muy precisos, muy actuales y muy necesarios para la vida de un profesional que se desempeña en materia de seguridad de la información o ciberseguridad. Pero ahí tienen, por ejemplo, demostrar conocimiento en el campo de la seguridad de la información, al tener las certificaciones como una especie de, me están avalando, como dijimos, de hecho esa fue la razón de ser de la certificación. Confirmar su compromiso con la profesión, mejorar su credibilidad profesional, ofrecer un aspecto diferenciador entre quien está certificado y quien no, adquirir, fijar y hasta diría yo profundizar conocimientos, incrementar el salario, bueno, en países, quizás no tanto en Argentina, pero bueno, obviamente quien tiene esta certificación puede aspirar a puestos importantes, normalmente CISM, CISO, lo que serían los gerentes de seguridad, los oficiales de seguridad, los directores de seguridad de una organización. Cumplir con la demanda de profesionales certificados por parte de las empresas que lo necesitan y recorrer un camino de excelencia. Pero también hay beneficios para la organización donde ustedes trabajan, ¿no? Estableciendo un estándar de buenas prácticas, de que el personal tiene que estar certificado, cumplir con un tipo de normativa o requerimiento del negocio, que el personal de seguridad o el líder de proyecto involucrado en este proyecto tiene que estar certificado. O, por ejemplo, si es una empresa de servicios y brindan, se van a presentar un tipo de licitación, bueno, el personal que va a estar afectado a la licitación está certificado. Contar con profesionales comprometidos con un comportamiento ético por la importancia que tiene el código de ética para el ICC2. Adicional credibilidad del plantel interno. Tener la garantía de contar con personal actualizado. Nivelar el conocimiento, esto es muy importante. Hay mucha gente que toma esto para nivelar conocimientos, porque uno puede ser especialista en un área temática, otro en otra, pero no tienen tanto conocimiento del resto. Entonces quiero nivelar los conocimientos del grupo y elevar la imagen o percepción ante un cliente, partner, mercado en general, etc.
Bueno, ya por último, esto creo que es la última placa, nuestra propuesta educativa que ofrecemos ya tiene más de 10 años, como bien dijo Fernanda, en IT College. Los cursos duran 40 horas, son cursos extensos. Las clases pueden ser en realidad de 4 horas actualmente, las de 8 horas son cuando se toma full time, ¿no? Como si fuera un módulo de CSNP que se hace de lunes a viernes. Puede existir la posibilidad, obviamente no decimos que no, pero lo normal es que se hagan en clases de 4 horas que pueden dictarse a la mañana, a la tarde o a la noche, como se hace habitualmente en el college. Las clases son teóricas porque la certificación es teórica, pero se hace mucha referencia a toda la actividad práctica que los instructores tienen de la experiencia de CICLABS de hace años, de estar más de 13 años, de estar trabajando en el mercado nacional y latinoamericano, con demostraciones en algunos casos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo el material que empleamos nosotros está en español, no los textos, sino el material que les otorgamos. Todas las presentaciones tienen contenido. Aquellos que me conocen, o ya tomaron cursos nuestros, saben que las presentaciones no son dibujos únicamente, sino que hay contenido, porque didácticamente uno tiene que dejarle algo al educando. Eso es algo que a veces yo disiento, ¿no? Con algunos colegas que ponen alguna imagen. Yo puedo entenderlo cuando lo explican, pero pasa 2 meses de ese momento, con toda la problemática diaria, y quiero volver a repasar el material, y a veces veo una persona que me levanta una manito y me está saludando, ¿qué quería decir? Entonces hay contenido, ¿no? Es tipo texto, hay contenido en las placas. Se profundizan aquellos conceptos que entendemos son de aplicación diaria para un profesional de seguridad, y obviamente se vuelca la experiencia de los instructores, se arman debates profesionales, y obviamente todo esto bajo un contenido de calidad educativa que reconoce tanto a IT College como a nosotros durante ya muchos años de impartición y desarrollo de contenidos. Bueno, y esta última placa tenemos básicamente el sitio del ISC2, donde ahí tenemos toda la información, toda esta presentación está basada, obviamente, actualizada con el ISC2, pero cualquier duda que tenga sobre, por ejemplo, qué certificaciones me dan el año de bonificación, o cualquier otro material de ayuda, por ejemplo, los textos y demás, van a encontrar todo en el ISC2.org, www.isc2.org, que es el sitio, obviamente, donde tienen toda la información vinculada a cómo rendir esta certificación y cómo preparar adecuadamente la certificación. Y en el sitio de IT College van a tener los calendarios de las próximas capacitaciones que estamos preparando. Creo que la siguiente, Fernanda después me recordará, va a ser en septiembre, si no me equivoco, el 1 de septiembre, y se hace martes y jueves durante las tardes, de 14 a 18 horas. Efectivamente, es así, señor. 1 de septiembre, martes y jueves de 14 a 18. Bueno, perfecto. Vamos a poner la cámara, así me pueden ver nuevamente. Bueno, muy bien, y hasta acá es toda la presentación que creo que hemos cubierto, Fernanda, todo lo básico que normalmente se pregunta, le preguntan a las ejecutivas de cuentas, o la información que creemos que son las dudas principales que la gente tiene cuando está interesado ya sea en rendir o en preparar este tipo de capacitaciones, ¿no? Así que si te parece, no sé si tenemos algunas preguntas. Sí, tenemos una pregunta de Andrés que dice si el libro que comentás de John Harris está actualizado con los nuevos dominios del CISSP. Sí, correcto. Se actualiza prácticamente al nivel de la guía oficial. Por eso te decía que la última versión que chequeé es, creo que está en la 5ª de la versión oficial y es la 8ª de John Harris. Hasta a veces John Harris tiene un nivel de actualización mayor porque está pensado como libro general en lo que es ciberseguridad. Yo siempre le decía a los chicos que es el libro que hay que tener en la biblioteca del área de seguridad, ¿no? Fundamental. Así que sí. Sí, van a ver que existe todavía, mencionan a John Harris, recuerden que John Harris falleció, pero el equipo de autores de ella es la que continúa a manera de ad honorem, ¿no? De reconocimiento post-mortem, la siguen nombrando, pero el equipo de ella continúa con la edición de cada texto que se va publicando. Ok, Julio pregunta, dice, estoy viendo uno que dice Passport 6SCP, ¿es el mismo? ¿Cuál, perdón? Passport. Hay otros textos, hay varios, en Amazon van a encontrar, si buscan el de CIS, de John Harris All in One o la guía oficial, hay otros textos. Yo la verdad que
En su momento, años atrás, que había pocos, había 2 o 3, me acuerdo, los leí todos oportunamente para preparar estos materiales, no sé, de aquella época. Hoy tenemos varias ofertas más, pero no podría decirles porque no los leí y tampoco tengo comentarios al respecto. Yo les diría que aparte que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Como dice el dicho. Así que es importante focalizarse en los textos más importantes, que creo que es el de John Harris primero, como dije, y la guía oficial del CBK después, junto con la guía de preguntas, ¿no? Del propio CBK. Ahora, si uno se va a tomar más de un tiempo prolongado o quiere estudiar simplemente para no certificar, sino incrementar sus conocimientos, bueno, todo libro es válido, evidentemente, pero no puedo garantizarlo porque no lo tengo leído. Ese es el tema. Ok, el examen que vos mencionaste que era en inglés, si se quiere rendir en inglés, porque el examen también se puede rendir en español, pero para Se puede rendirlo en rendir en 8 inglés, idiomas aparte del inglés, exacto. ok, pero para rendirlo en inglés, ¿hay que tener un nivel alto de inglés? Pregunta Andrés. Bueno, hay que tener inglés técnico. Hay que tener más que, a ver, no les van a pedir que sean un traductor, no se van a desempeñar como traductor de una persona que va a hablar en un determinado idioma, tiene que traducirla, ¿no? Como sucede en los congresos cuando nos dan los auriculares. Eso no, pero tiene que tener un poderoso control y dominio de lo que es el inglés técnico. Fundamentalmente, sobre todo hay que tener cuidado porque a veces el interpretar mal una palabra puede cambiar el contexto de la pregunta. Y a veces eso es importante porque las opciones pueden ser muy parecidas. De hecho, son muy parecidas las opciones A, B, C y D. Vos No es mencionaste que, la semana pasada, puede ser que si lo sí, rendía en español tenía la opción de ver la pregunta en inglés por si sí, eso es tenía alguna correcto. duda con la traducción. Sí, sí, según nos informan, que nosotros entrevistamos a gente que rinde los exámenes, cuando aprendieron esta plataforma, si vos lo rendís en idioma no en English, no en inglés, tenés la opción de ver la pregunta en formato nativo, tipo un pop-up. Son las ventajas del examen digital. Con lo cual, si yo lo rindo en español y veo, me parece que esta pregunta no está bien o no está bien enfocada la traducción, que a veces puede pasar, porque las traducciones son diversas, ¿eh? Hay gente que me ha dicho que las preguntas están muy bien traducidas y hay gente que rindió que me dijo que estaban mal traducidas. Pero también a eso hay que agregar que a veces el mal traducido puede ser que aparezcan palabras que son típicas para nosotros. Por ejemplo, el cortafuego. Bueno, sabemos que el cortafuego es el firewall. La puerta de enlace predeterminada es el default gateway. Pero bueno, si hay dudas, hay un botoncito tipo pop-up que le formula la pregunta en idioma nativo, que es el inglés. Cuando lo rinden en Excelente. otro idioma, ¿no? Que no sea inglés. Sí, que no sea Sí, inglés. exactamente. Preguntan si si te piden antecedentes penales para dar la certificación. Bueno, no estrictamente un certificado de reincidencia, como puede pedir una oficina gubernamental acá en Argentina, pero teóricamente dice si ustedes tienen algún tipo de problema con la ley, que estén procesados o algo por el estilo, es parte del background check que se hace. No, no le van a pedir un certificado de reincidencia, pero puede llegar a haber preguntas que si han tenido algún tipo de problemas legales en su vida profesional o personal. Ujú. Ok. Bueno, hay dos preguntas que voy a responder yo. Te saco el protagonismo Perdón, ¿no? ¿Era un Cristina quien me ratito. hizo esa pregunta? No, ¿no? No, Ah, ah, no. no, está bien. No. Usted Te voy a quédese sacar el tranquila, Cristina, que protagonismo va a un salir ratito. impune. Bien, bueno. Nos preguntan los costos. Después de este webinar, mañana o a más tardar el viernes les va a estar llegando a todos un mail con la grabación, las PPTs que mostró hoy Fabián, que la verdad es que es un muy buen apoyo si ustedes están pensando en prepararse en esta temática y van a tener un 25% de descuento sobre los precios de lista para la próxima fecha que tenemos calendarizada, que es la del 1 de septiembre. Así que es una buena oportunidad para aprovechar si están pensando en hacer el curso. Y respecto a las grabaciones de las clases, todos los cursos que nosotros dictamos eh, a partir de la pandemia que se están dando solo en modalidad virtual, todas las clases se graban. Al finalizar cada clase les enviamos un mail con la grabación
ya sea porque alguno no pudo asistir, porque se tuvo que retirar antes, porque entró más tarde, o sea, como para que no pierdan absolutamente nada y esas grabaciones quedan disponibles por una semana, para que las puedan ver y continuar con el curso. El material del Bien. curso que entrega Fabián en los cursos que él dicta, ya que los de CISSP los dicta todos Fabián directamente, el material es un material electrónico y nosotros tenemos en todos los cursos una garantía de educación que permite que si por alguna razón ustedes quieren rehacer el curso o recursarlo, lo pueden hacer sin costo. Así que, bueno, espero haber respondido. El curso arranca el 1 de septiembre, se dicta los martes y jueves de 14 a 18 horas. Bueno, por ahora ninguna otra pregunta. No sé si Sí, acá alguien... estoy viendo una, mirá. Acá abrí el Ah, chat. existe un foro ¿Recomiendas para entonces hacer hacerlo en preguntas. inglés? ¿Es a la vez? Creo que esa no la Sí, mencionaste, sí, ¿no? no. Bueno, esta es una pregunta que no puedo responder con certeza, como me gusta responder habitualmente, porque yo hice un examen diferente. De hecho, ni siquiera era automatizado cuando yo lo hice. Yo lo hice a la vieja usanza. De hecho, si me encontraban mal, me hacían poner el puño así, me pegaban con el puntero, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos. Era bastante estricto el control. No tengo ningún colega ni ningún educando que haya rendido el examen CAT, que sería la otra opción, ¿no? Hacerlo en inglés sería el examen CAT. Con lo cual, claro, el examen tradicional son 6 horas que uno tiene que estar dentro de la sala. Obviamente puede salir, eso lo hablamos oportunamente, tiene que registrarse en la planilla, hay un control de examen, ¿no? Que antes venía gente del ISS2 a hacer el control de examen presencialmente, ahora la persona a cargo del centro de evaluación le hace el control, hasta uno tiene que ingresar sin teléfono, sin eh, relojes inteligentes, nada que permita grabar la pantalla, porque hay un cuidado muy exhaustivo de las medidas de seguridad respecto a las preguntas. Uno puede salir, ir al baño, volver, la que el tiempo va pasando, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque 6 horas sí, resulta un poco tedioso, pero se puede hacer. Lo hemos hecho todos prácticamente en la historia. Todos los que conozco hemos hecho el examen tradicional de 6 horas. El otro examen es un examen más inteligente, como ya lo expliqué. Evalúa de una forma distinta, ¿correcto? Son 3 horas, menos preguntas. Yo creo que si el nivel de conocimientos de ustedes es bueno, es bueno. Yo la verdad que estudié, tengo experiencia, conozco del tema, repasé la guía oficial, repasé John Harris y manejo bien el inglés técnico, puede apuntar al CAT. Puede apuntar al CAT perfectamente, que evidentemente al hacerlo en inglés es el CAT, ¿correcto? Es el examen adaptativo computarizado. Después tengo chicos o hay gente que me dice, como en la facultad, ¿no? A ver, y mira, yo pruebo, a ver qué tal son las preguntas, más o menos estudié un poco el tema y más que nada voy a ver cómo son las preguntas, voy a sacar experiencia. Bueno, pero ese disparo que ustedes van a perder, porque ese tiro no va a pegar en el blanco seguramente, tengan en cuenta que son $699 y que después tienen que volver a pagar $699 y que no lo pueden rendir inmediatamente. Hay un tiempo por el cual pueden volver a rendirlo, antes de, si les va mal, antes de volver a intentar. Así que es para pensarlo un poco, ¿no? Pero bueno, uno puede apuntar al CAT, para mí, si tiene un buen estudio realizado y maneja bien el inglés técnico. Y de paso después se reúne conmigo a tomar un café y vemos un poco cómo es el examen CAT, ¿no? Para incorporar las enseñanzas a los futuros cursos. Bueno, Lucas te pregunta, porque para alguien de infraestructura, no específico de seguridad, ¿el curso tiene sentido? Porque cuando no hay alguien específico de seguridad, es el mismo sector de Mira, infraestructura el que se encarga de seguridad. sí, sí, para mí tiene sentido. Te lo voy a decir fuera de lo que es la venta y eso, ¿no? Porque la verdad que los conocimientos que te da los 8 dominios, o sea, el desarrollo de la currícula, son muy buenos. Y muchas veces las recomiendo para el área de IT completa, porque todos participan de esto. Seguridad controla. No se olviden que seguridad controla y algunas cosas hará, pero el resto depende también de las otras personas. Por ejemplo, agentes de operaciones, networking, IT, son los que configuran los equipos, son los que segurizan los equipos, son los que segurizan tanto los equipos de borde
como los equipos internos, como las estaciones de trabajo, como los servidores, la gente de desarrollo son los que desarrollan las aplicaciones. Así que para mí es independientemente de la certificación, es una capacitación que toda gente que se desempeñe en el área de IT, de sistemas de información, debería conocer. La parte de criptografía es básica para cualquier, inclusive hasta para proteger tus datos en tu propia casa. Yo creo que es importante para todo lo que es, siempre lo recomiendo al margen de seguridad. De hecho, tenemos muchos alumnos que no son de seguridad, sino que son de IT, de desarrollo o de otras áreas de sistemas de información. Así que sí, lo recomiendo. Independientemente de la certificación, que capaz que eso sí apunta a rendirla a alguien que se va a desempeñar en el área de seguridad, no en otra de las áreas de sistemas. Ok, creo que no tenemos otra pregunta. Y la No puedo duración que creer indican que ahí, duración es 40 horas, ¿no? 40 horas, son 10 clases de de 4 4 horas horas. por día. Ese es el que está agendado ahora, 10 clases de 4 horas. Exactamente. Bueno, hemos terminado a tiempo, no lo puedo creer. El otro día nos excedimos. Hoy Bueno, lo que pasa es que el cumplimos. otro día teníamos mucho más, este fue la segunda, el balotaje, digamos. Teníamos mucho más inscriptos, había muchas más preguntas. Acá bueno, se hizo para todos los que no pudieron verlo la vez pasada, pero tenemos una cantidad menor. Creo que el material está claro, hay que pónganlo a disposición porque ahí se van a evacuar las dudas y ante cualquier duda puntual, no se olviden que tienen que ir al alma mater de todo esto, que es el ISC2, el sitio del ISC2. Ok. Bueno, muchas gracias Fabián por tu tiempo, muchas gracias por Bien, todo lo que explicaste y por nos vemos la favor. semana que viene. Contales qué tenemos la Sí. semana que viene. Bueno, volvemos a las charlas técnicas. La primera fue la de Remote Access by VPN, que la dimos ya hace 2 semanas, si no me equivoco. Y la siguiente y última charla técnica, por el momento, va a ser la de la semana que viene, el día jueves 5. Creo que Jueves es 20, perdón, jueves, 20, recuérdame, 20, Fernanda, jueves 20 de 20. agosto. Ujú. 20 de agosto, sí, está hoy, claro, estaba mezclado. 5 fue la anterior, la primera de CIS. Jueves 20 de agosto de 11:30 creo que es, ¿no? A ver, Fer, recordame. Te 11:30, digo. 13. 11:30, Sí, 13. señor. Y vamos a hablar de hardening de usuarios. Así se llama la charla. Hardening de usuarios cuando más controles técnicos no son suficientes. Que es una charla que está enfocada a lo que es un programa anual de concientización, algo fundamental en materia de seguridad de la información, donde vamos a hablar un poquito de lo que es phishing, ingeniería social, las técnicas que se utilizan y cómo concientizar a los usuarios, más que una charla de concientización, cómo armar un programa anual de concientización. Eso va a ser el eje central de la charla de la semana que viene. Perfecto, ojalá que se puedan sumar, ojalá que puedan participar y bueno, nos vemos la próxima semana, Fabián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego.